Estamos en la escuela dominical, qué bendición, una lección más. Estamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué capítulo vamos? Por el capítulo, bueno, ya llegamos al 13, ¿sí? Y bueno, recordamos la lección de la semana pasada que dio el hermano don José Robleto, que era un tiempo donde Jesús se apartó con 4 de sus discípulos. Recordemos, era Pedro, por ahí estaba Jacobo, por ahí estaba Juan y también Andrés. Creo que eran ellos los 4, sí. Entonces el Señor los toma aparte y ellos le estaban haciendo unas preguntas acerca del final de los tiempos. Algo que usted y yo estamos viviendo en este preciso momento. Qué interesante, ¿verdad? Que hace 2000 años estaban estos 4 discípulos diciéndole: Señor, cuéntenos, ¿cómo va a ser el asunto al final? Y el Señor tomó su tiempo. Bueno, les habló de que iban a haber grandes terremotos, que iban a haber guerras y rumores de guerras, pero todo eso era el principio de dolores. Apenas era el principio del final. Y él viene en esa conversación con ellos. Estoy repasando un poquito la lección de la semana pasada del hermano Robleto, y le dijo: tengan mucho cuidado, porque en los postreros días se van a levantar falsos profetas, y oigan, no solo son falsos, sino que van a poder tener capacidad de hacer prodigios y milagros para engañar a muchos. Y dice, y aún si fuera posible, hasta los escogidos de Dios, porque van a tener tal poder. Claro, es un poder demoníaco, es un poder. ¿Y cómo vamos a saber usted y yo si eso no es? Bueno, el Señor dijo: cuando ustedes los vean, no le creáis, porque cuando el Señor venga, nadie se lo va a perder. Así se lo pongo de esta manera: cuando el Señor venga, va a ser un acontecimiento glorioso. Así que cualquiera que salga por ahí en televisión o en la radio o en cualquier otro lado diciendo: mirad, ahí está el Cristo, ¿qué tenemos que hacer? No le creáis, dice la palabra. Jesús les dijo: no le creáis. Vamos a Marcos capítulo 13, vamos a trabajar en el enfoque del versículo 24 hasta el 37 en esta tarde. Y Marcos 13, 24 y 37, voy a leer la porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Verso 26, subráyelo, es el versículo para aprender de memoria en esta lección, el 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Subrayo eso, nadie sabe. Y dice, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Entonces, cuando Jesús, esta es como la continuación de la conversación que tenía con sus discípulos, y les estaba narrando sobre los eventos. Lo primero que encontramos es en el verso 24, que después de ese tiempo de tribulación, ya habían estado pasando ciertas cosas, va a llegar un momento culminante
en el que el Señor Jesús va a volver a la tierra tal cual lo prometió. Y eso es el tema de la lección de hoy. La promesa del siervo de Dios, Él regresará otra vez. ¿Cuántos están esperando el regreso del Señor Jesús? ¿Sí, amén? Claro que estamos esperando el regreso. Él lo prometió y ahora vemos que Él está narrando proféticamente a sus discípulos cómo va a hacer eso. Entonces lo primero que dice es que después de esta tribulación, recordemos que la última semana, que hoy conocemos como la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Son 7 años, es un año por día, proféticamente hablando, y bueno, tenemos una división para poder entender mejor todos estos tiempos, que va a haber un tiempo de tribulación y va a haber un tiempo de gran tribulación. Hemos separado estas dos partes para enterarnos de que sí, el Señor tiene un programa, una agenda ya hecha. Podemos leer el libro de la Revelación, del Apocalipsis, ahí hay mucha luz sobre esto, pero va a llegar un momento donde el Señor regresa, y cuando Él regrese, Él lo primero que va a hacer es atender los asuntos de la casa de Israel. Hoy lo que vamos a leer aquí está muy referido a la casa de Israel. Es más, Él va a regresar a la tierra de Israel. Él no va a ir a Estados Unidos, ni va a venir a Costa Rica, ni va a ir a Asia. Él va a regresar a la tierra prometida, a Israel. Y cuando Él regrese, Israel va a estar en una gran tribulación. Van a haber ejércitos, millones de personas que están preparados en muchas naciones, por tiempo no podemos analizarlo, y van a estar asediadas a Jerusalén, y va a estar en una situación bien difícil. Y cuando esa situación ya Israel pareciera que ya no tiene tiempo, al pueblo escogido de Dios, al pueblo que le rechazó cuando Él vino la primera vez, el que no lo atendió, va a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, regresar nuevamente. Lo primero que vamos a atender es que dice el Señor, bueno, si usted cree que yo voy a venir sin que nadie se dé cuenta, está hablando a la casa de Israel, eso no va a ser así, porque dice la Biblia que todo ojo le verá. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Porque yo imagino que hace todavía 150 años, no hablamos de 1000 años atrás, o para la época de Jesús, hace 2000 años atrás, donde qué increíble es pensar que hoy podemos tener acceso a cualquier evento alrededor del mundo en un instante. Es más, esta misma grabación que estamos haciendo acá, las predicaciones que aquí en la iglesia se hacen en vivo, recorren el planeta. Y cualquier persona, usted con el teléfono con el que está viendo en este momento puede hacer un live en este momento, y si alguien está en la China o más allá en la Conchinchina, ahí lo van a ver, si es que una persona en tiempo real. Así que cuando venga el Señor, nadie se lo va a perder. Entonces viene con gran poder y con gran gloria. Lo primero que va a pasar es que se va a oscurecer el sol, y la luna no dará su resplandor. Vea que ahorita es la perfección de la palabra de Dios, de que mucho antes de que los científicos se dieran cuenta que la luna es un astro opaco, ayer vi la luna y en estos días no sé si la han visto, está bastante grande, muy brillosa. Bueno, uno dice, wow, una persona hace 2000 años veía la luna y pensaba que era un foco encendido. Hoy entendemos que la luna no tiene luz. ¿Qué es lo que hace? Refleja al sol, ¿verdad? Y aquí está donde dice la luna ya no dará su resplandor. ¿Por qué? Porque el sol se oscurece. Si no tenemos el sol bien encendido, la luna no va a estar bien. Entonces, quiero que veamos que esta palabra que el Señor le está compartiendo a sus discípulos, ya proféticamente se le había dado a la casa de Israel. Por favor, busquen su Biblia, Isaías 13, verso 9. Y voy a correr un poquito con los versículos. Si quieren la nota, Isaías 13, 9 y 10 dice: y he aquí el día de Jehová, he aquí el día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. O sea, el Señor en su conocimiento eterno de todas las cosas ya le está diciendo, muchachos, en el libro del profeta Isaías esto ya estaba profetizado. También vamos a ir a Joel, capítulo 2, ese es otro profeta casi al final del Antiguo Testamento. Joel 2, versos 10 y 11, dice la palabra: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Quisiera que llamemos la atención a esta palabra, retraer su resplandor. También hoy vamos a poner un poquito medio estudio de ciencias. Todos sabemos ahora y tenemos el conocimiento, somos una generación privilegiada. Sabemos que el Sol tiene un núcleo y que ese núcleo está constantemente consumiendo su masa. Tan es así que las estrellas, aunque para nuestra escala de tiempo tardan millones y millones de años, ¿verdad?, según los científicos, en consumir eso, simplemente cada vez que se consume un poco, ¿verdad?, genera una reacción en cadena que lo que hace es hacernos llegar a nosotros luz, calor y otras cosas que nosotros no vemos. Porque hay grandes cosas que vienen del sol que no caemos. La palabra de Dios, que es el creador de todas las estrellas, es el creador de todo el universo, simplemente con el poder de su palabra va a hacer que el sol vaya a bajar su intensidad. Con solo una palabra que él diga, el sol va a dejar de estar consumiendo lo que consume hoy en día. Es increíble la perfección de la palabra de Dios cuando dice que simplemente va a retraer. Todos entendemos la palabra retraer, sí, es como echar un poquito para atrás, ¿verdad? Como ya no hacerlo con la intensidad que se hace, sino que vamos a ver a un planeta oscurecido. Y yo me imagino en esa época, bueno, hoy tenemos algunos telescopios. El año pasado creo que se puso un telescopio, el más importante, el más caro que ha hecho el ser humano, que se llama el James Webb. Y resulta que podemos apuntar, de hecho ese telescopio está lejos, está a millones de kilómetros en el espacio. Y ha podido ver toda la magnificencia de lo que el Señor, nuestro Dios, ha creado. Pero apenas vemos una ínfima parte. Vean lo que es tan increíble de pensar, no, pero hermano, ¿cómo es eso que el sol va a dejar de brillar? Eso es imposible. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Entonces todas las personas en este planeta están apuntando su mirada hacia los cielos en esta época más que nunca. Por eso le dije, nadie se va a no dar por enterado de que el Señor va a estar. Porque cuando el sol empiece a parpadear, y cuando empieza a ver que se va a bajar la luz y que va a empezar a oscurecer en estos tiempos, todo el mundo que va a estar viendo hacia el cielo. Todo el mundo va a estar apuntando. Y es justamente, volvemos otra vez a Marcos, por favor. Dice que cuando el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor, dice, entonces, verso 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. El Señor va a regresar. Bueno, la palabra nubes es un lenguaje alegórico, pero el Señor va a estar arriba, en lo alto, en el espacio, y va a llegar a esta tierra. Y todo ojo va a poder verlo. Bueno, la televisión, como hablábamos hace un ratito, los teléfonos apuntando a la venida del Señor. ¿Y usted cree que el mundo se va a alegrar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted cree que el mundo se va a alegrar? Bueno, la palabra nos dice, vaya conmigo por favor, a Mateo 24:30, por favor. Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la tierra, lo que va a hacer cada nación, cada tribu, va a tener gran lamentación, porque es a nuestro Señor Jesucristo el que durante tantos siglos han rechazado una y otra vez, y ahora sencillamente Él va a regresar, pero ya no va a venir como la primera vez, humilde, hecho siervo, hecho para ser sacrificado por nosotros, sino que ahora viene, número uno, con poder, con la gloria del Padre, y viene a juzgar, a tomar. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, apúntelo por favor. Apocalipsis 1:7 dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está escrito en el Apocalipsis. Para ese tiempo, la iglesia no va a estar en este lugar. Ahí simplemente dice los que le traspasaron. Está hablando de todos los que le rechazaron cuando Él vino a dar su mensaje, y van a hacer lamentación porque ahora dicen: ahora sí es cierto, viene, y ya no va a haber tiempo en eso, sino que Él viene a juzgar. La primera vez Él vino para llamar al arrepentimiento. Él vino y tocó puertas del corazón. No vino a cambiar ni el estatus político, no vino a cambiar el imperio romano, ni siquiera vino a cambiar la religiosidad que estaba totalmente absorbida de todo lo que era la nación de Israel en temas religiosos, con los fariseos, los saduceos, todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y cuando el Señor les daba su sana doctrina, muchos sí lo seguían, pero otros simplemente lo rechazaban, lo adversaban. Así que el Señor viene con gran poder y gloria. ¿Quién dice amén a eso? El mundo se va a dar cuenta que el Señor ha regresado. Otra parte que dice ahí es que las potencias de los cielos serán conmovidas. Estuve tratando de estudiar un poquito sobre lo que son las potencias de los cielos, porque estamos hablando de que el evento del Señor Jesús, cuando Él venga, es un evento mundial, es un evento global, van a pasar cosas, y las potencias, por lo que pude anotar, hay tres posibles, algunas personas pues piensan de manera diferente a qué se refieren las potencias de los cielos. Bueno, uno, las que es en el tema espiritual, eso está, apúntelo por favor, en Efesios 6:12, ahí son las huestes espirituales de maldad que donde habitan, en las regiones celestes. Y cuando el Señor venga en poder con su gloria y todas sus legiones de ángeles, y los ángeles del Señor, me imagino que todos los demonios y todas las huestes espirituales de maldad que nos habla el libro de Efesios van a ser conmovidos, ¿verdad? También otros, desde el punto de vista un poquito más académico, dicen que las potencias celestiales son a esas fuerzas que nosotros no logramos apenas pellizcar a nivel del conocimiento, que hace que la luna esté en su posición y no choque con la tierra. ¿A cómo le llamamos eso? La gravedad es una gran fuerza. El magnetismo, el planeta entero, es un gran imán, ¿verdad? En los polos que irradian fuerzas que son invisibles para nosotros. Bueno, tan es así que yo no sé si usted ha escuchado alguna vez de las auroras boreales que se dan en las partes totalmente en los polos. Eso simplemente es la manifestación visible en nuestros ojos de los campos electromagnéticos. Todos hemos tenido alguna vez un imán en la mano, ¿sí? Y hemos jugado con el imán, ¿verdad? Que a veces se repelen y a veces se pegan. ¿Han visto eso? Bueno, puede ser que esas fuerzas, cuando el Señor venga, va a ser un evento que va a estremecer al planeta. Así va a ser. No sabemos si van a haber, aparte de todo lo que la Biblia nos enseña, si esas fuerzas, esas potencias
entendemos que sean unas o sean estas otras que hemos hablado, ¿verdad? Se van a estremecer. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento y lo vemos aquí cuando Jesús se los enseñó a sus discípulos. Ahora, el Señor es Señor del universo, ¿sí, amén? Busque por favor Salmo 147, solo les dejo ese, porque cuando la aparición del Hijo de Dios venga sobre esta tierra, nadie va a escapar, nadie va a poder alegar ignorancia, pero puede que haya personas que sí lo estén esperando, puede que haya personas que no lo estén esperando, pero lo que es la tierra dice que toda la creación gime a una, toda la creación va a reconocer a su Creador y está reaccionando. Podemos ver cómo el planeta se está preparando para ese evento de su regreso. Todos estos tiempos, veía un poco de noticias antes de venir en la mañana, cómo hay inundaciones en los Estados Unidos. El estado de Iowa está totalmente arrasado en lo que fue en estos días. Hay ondas de calor de 50 grados en la India, en ciertas ciudades. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en una ciudad de 50 grados de calor? O sea, el planeta como tal está, y el planeta sí va a reconocer al Señor de señores, al Rey de reyes que viene para hacer y arreglar las cosas con su pueblo escogido. Así que hemos visto que número uno, va a ser un evento muy grande. Todas las cámaras van a estar apuntando, nadie se lo va a perder. También vemos que Él va a regresar nuevamente a hacer y arreglar cuentas con el pueblo escogido de Él. ¿Cuál es el pueblo escogido de Él? ¿Quién es la nación escogida? Israel. ¿Dónde vemos eso? Deuteronomio capítulo 14, verso 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, entendemos que ese pueblo escogido, digo, que va a mandar a sus ángeles. Qué bonito, ¿verdad? El Señor viene con sus ángeles y va a ir a buscar a su pueblo que ha sido disperso por todas las naciones del planeta. Si hay un pueblo en el que vemos cómo se cumple la palabra de Dios, es el pueblo de Israel. A través, desde que el Señor le hizo el pacto con Abraham y que en su descendencia vendría el Mesías, después hemos visto cómo el pueblo de los judíos ha sido disperso por todos los lugares. Aquí en Costa Rica, muchos les llamábamos los polacos. ¿Se acuerdan de esa frase, los polacos? ¿Por qué? Porque ellos venían de Polonia cuando estuvo la situación bien complicada, ¿verdad?, por el Holocausto. Muchos de ellos vinieron a pasar acá y prosperaron, empezaron a hacer sus negocios, y yo me acuerdo cuando decía, ahí viene el polaco, ¿verdad? Okay. Bueno, ahí vemos cómo la nación del pueblo de Dios fue totalmente dispersa, es lo que conocemos como la diáspora, ¿verdad? Y el Señor dice, ok, yo permití todo eso, por tiempo no podemos ver las causas, pero sí entendemos que el Señor los va a recoger desde un extremo del mundo hasta el otro, y los va nuevamente a traer a su tierra prometida. Deuteronomios capítulo 30 ahora, vamos al verso 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviese esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando, vean la perfección de esta palabra, es que esto está escrito en el Pentateuco, esto lo escribió Moisés. Estamos hablando de miles de años de distancia de nuestro tiempo, y dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. ¡Qué perfección es la palabra del Señor! Ya, en esta época ni siquiera habían sido desterrados cuando se escribió esta palabra que está en Deuteronomio. Es impresionante ver la perfección de la palabra de Dios. Y como vimos, el Señor viene a Israel, se posiciona ahí, y lo primero que hace,
Lo primero que hace es mandar a sus ángeles a cada esquina del planeta y recoger a su pueblo escogido, que como ya vimos en Deuteronomio capítulo 14, es su pueblo. Él viene a arreglarse, a declararse: yo soy el Mesías que había sido anunciado, aquí estoy y ahora vengo a rescatarlos a ustedes y los va a salvar, como acabamos de leer. Punto número 2. Vamos a ver algunas de las señales acerca de su venida. Y podemos ver, permítame aquí, en el punto número 2, ¿sí? El verso 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunas personas, algunos estudiosos, han comparado a la higuera. Todos sabemos que es una higuera, es un árbol que da higos, ¿verdad? Muy común en la tierra de Israel, junto con la vid, ¿verdad? Que es la uva. Eran de los productos más comunes que habían en la tierra. Entonces, bueno, hay un pasaje bastante interesante que lo leímos en la escuela dominical hace unas semanas, donde el Señor pasó por una higuera que no tenía fruto y ¿qué hizo el Señor? Le dijo: nunca más vas a volver a ver frutos. Y después, cuando volvieron a pasar por ahí, los discípulos notaron que la higuera se había secado. Bueno, algunos, no digo que sea así, pero algunos han querido comparar la higuera con la nación de Israel. Bueno, para empezar, Israel en la época de Jesús era una nación bastante estéril. No estaba dando el fruto de todo lo que el Señor le había dado a través de la ley mosaica. Estaban bastante enredados en sus temas de aplicación de lo que eran las enseñanzas del Señor. Y era una nación bastante estéril. Pero aquí el Señor les dice a ellos: aprended de la higuera cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas. Entonces, cuando la higuera va a reverdecer. Bueno, si podemos hacer alguna analogía, porque podría ser más que eso, una analogía de la nación de Israel. Todos sabemos que hace 70 años la nación de Israel volvió a reverdecer. En un día, como estaba profetizado, volvió a ser nación. Después de miles de años de estar dispersos por el mundo, hoy en día tienen una nación, aunque ciertamente están en guerra. Ustedes saben, actualmente están en guerra con todos los enemigos que tiene Israel actualmente, pero el Señor les ha permitido reverdecer. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Pongan atención, aprendan. Yo no sé si usted está enterado, hermano o hermana querida, pero nosotros estamos en los últimos de los últimos tiempos. Yo sé que esto se ha dicho por muchos años. Y hay personas que inclusive ya no están con nosotros, están con el Señor, que realmente pensaban. Nos compartía el pastor Walter que papi decía que él sería de la generación, ¿verdad, papi Golden? De que vería el regreso del Señor. Y bueno, yo siento que estamos a las puertas, muy cerca, porque se están cumpliendo todas las profecías que estaban anunciadas de antemano, y una de ellas era el reverdecimiento de la nación de Israel, con grandes señales, como que iban a convertir el desierto en algo verde. Y hoy en día podemos ver en 70 años una nación que no existía, número uno, hoy es potencia a nivel del mundo, potencia en un montón de campos científicos. Ellos han sabido al unirse como nación ver la bendición de Dios sobre este pueblo. Y pongan atención, de la higuera vayan a aprender estas cosas. Estamos a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay algo importante que atender. No es que esta generación iba a vivir siglos de siglos, ¿verdad? Y no iba a morir, pero probablemente cuando el Señor dice que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca, es porque muchos de los que estaban viviendo para la época de Jesús estaban vivos cuando empezó todo este proceso. Algunos de ellos vieron al general Tito, el general romano, en el año 70, llegar con sus tropas y destrozar el templo sagrado de ellos y
muchos de ellos recordaron a Jesús decirle 70 años hacia atrás, ¿verdad?, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y después de eso, la persecución que se estaba anunciando, el Señor dijo que iban a ser entregados, los padres iban a entregar a sus hijos, los hijos iban a estar contra sus padres, y toda esta situación que durante los primeros 300 años de nuestra era común, hemos visto cómo ha sido perseguido. Y hoy en día, hermanos y hermanas, hay naciones en las que a usted lo pueden matar por andar una Biblia. Si usted va a ciertos lugares, principalmente del Medio Oriente y por esos lados, ¿verdad? En África, dice el pastor Walter, hay lugares donde los misioneros a riesgo de su vida, ¿verdad?, están llevando la palabra de Dios, pero eso realmente sí es la persecución. Mis palabras no pasarán. La tierra va a pasar, los cielos van a pasar, pero el Señor le está diciendo, yo lo que les estoy contando, así tal cual se los digo, así va a suceder. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, está hablando del mismo Jesús, sino el Padre. Hay algunas denominaciones que se llaman cristianos que han querido ponerle fecha. Mire, cuando usted escucha de alguien que diga es el día tal, sencillamente aléjese de ese charlatán, porque no es más que eso, es un charlatán. La palabra dice que no nos toca a nosotros. Busquen el libro de Hechos, por favor, en el capítulo 1, en el versículo 6. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta, ya cuando el Señor estaba listo para ser ascendido. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente esperar el tiempo que Dios, y con una certeza de que ese tiempo va a llegar. Porque es que esperar no es simplemente quedarnos sin hacer nada, no, es una espera activa. Termino con esto. La venida del Señor es inminente, la tenemos encima. El mundo está cada vez más alejado de Dios y nosotros tenemos poco tiempo para poder compartir el Evangelio, compartir la palabra a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra propia tía, tío, a nuestros papás inclusive, si fuera el caso. Porque el tiempo se acorta y cuando venga el Señor ya no va a haber más tiempo. El Señor viene simplemente a juzgar. Así que cuando el Señor les dice esto, termino con el verso 34, dice, y les dio una historia, les dijo: vea, todo esto, a los discípulos les estaba hablando, es como el hombre que yéndose lejos, está hablando de niño Jesús, ¿verdad?, dejó su casa, está hablando de Israel, y le dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o de la mañana. Anote estas tres cosas, por favor. En esta historia el Señor nos está diciendo, número uno, ¿les dio qué? Autoridad. Y cuando nosotros tenemos autoridad, también la autoridad viene aparejado con el poder. O sea, hay autoridad cuando se tiene un poder de ejercer algo. Y se le otorga ese poder para un propósito específico. Es más, dice la palabra de que toda autoridad humana es puesta por Dios mismo. Él es el que permite que haya cada presidente, cada legislador en cada nación, es por voluntad del Señor. Número uno, de autoridad. Número dos, a cada uno le asignó una obra, una tarea. Algo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, nosotros estamos esperando, pero tenemos manos a la obra. Hay cosas que hacer. Y número tres, ¿qué dijo? Algunos puso para estar velando. ¿Qué es velar? Bueno, velamos cuando nos mantenemos despiertos en horas en las que debemos estar dormidos. Sí, es una de las acepciones que tiene la palabra velar.
¿Por qué? Porque el Señor lo que menos quiere es encontrarnos a nosotros dormidos. No nos quiere encontrar dormidos. Y trágicamente en la iglesia de Dios hay muchos dormidos. Bueno, algunos literalmente. En algunas bancas encontramos algunos dormidos. Pero ojalá fuera eso. No, lo peor es dormirse espiritualmente. ¿Sí ven? Tenemos que estar perseverando día y noche. Él dijo, solamente tenemos que orar un rato en la mañana. No, un ratito en la noche. No, él dijo, usted no sabe si esto es al anochecer, a la medianoche, en la madrugada, cuando canta el gallo, o dice, o durante las horas vespertinas. Así que tenemos que velar. Por tiempo no puedo leer algunos textos que tengo, pero anótelo por favor. La autoridad de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor nos salga con su Santo Espíritu, tenemos ya la autoridad de Dios para proclamar de su palabra. Marcos 16:15. Tenemos la gran comisión. ¿En qué tenemos que ocuparnos? Recuerde, autoridad. ¿En qué tenemos que trabajar? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A la persona que me cae mal, a ese no. ¿Ah? A la vecina incómoda, ¿ah? ¿A quién tenemos que predicarle? A toda criatura. Así que, hermanos, tenemos un trabajo en que ocuparnos. Y cuando Él venga, créanme que le va a preguntar, Otoniel, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Te encargué de esto? Yo imagino que tendré que ver con una vez y andar delante del Señor y decirle, porque uno, tal vez ustedes me ven ahora predicando, pero cuando yo era joven, tenía 15, 16 años, y una vez me preguntó un pastor y me dijo, hermano, ¿no le interesaría usted estudiar en seminario para ser pastor? Yo era un muchachito, ¿verdad? Y asistí a la iglesia, y yo le dije, no, hermano pastor, no, yo para eso no sirvo, jamás, ni se me ocurra, que voy a estar yo estudiando para ser pastor, y bueno, aquí me tienen, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor, porque el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y primeramente nos pone un deseo, y la parte que nos toca a nosotros es accionar. Entonces, autoridad, trabajo, tenemos que ocuparnos, y lo último es velar. Y con esto termino. 1 de Pedro 4:7 dice la palabra, hablando el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, parte del trabajo es no solo compartir la palabra de Dios, ser testigos del Señor, sino número 2 también, velar. ¿Y cómo velamos hoy? Bueno, decía el apóstol Pablo, tenemos que llenar nuestra cabeza con todo lo bueno, con todo lo justo. Si hay algo digno de ser alabado, meter nuestra cabeza con las cosas que son de Dios. Hoy en día, hermanos, no vean las noticias de sucesos que solamente están para llenar la cabeza y de preocupaciones y de todo. Mejor ponga un canal de televisión, escuche la palabra de Dios, ponga la radio, alégrese, busque un tiempo, una música de oración y se mete unos minutos en su cuarto y saca tiempo para hablar con Dios. Y a partir de que nosotros hacemos ese ejercicio espiritual, estamos alimentando nuestro espíritu. Y nuestro espíritu alimentado va a fortalecerse. Pero muchas veces queremos tener un espíritu bien fortachón, ¿verdad? Cuando lo tenemos, ni a pan ni agua. Yo creo que ni eso le damos a veces a nuestro espíritu. ¿Cuánto tiempo sacamos para orar? ¿Cuánto tiempo sacamos para leer aunque sea un capítulo de la Biblia? Propongámonos, y a través de eso vamos a estar ejerciendo la autoridad de Dios, vamos a estar ocupados en su obra, tantas cosas que podemos hacer, y lo más importante, velando. Qué bonito todo lo que el Señor nos dijo en este pequeño pasaje, ¿verdad? De cómo va a ser su regreso, y también cómo debemos estar esperando a que el Señor regrese. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta lección de escuela dominical.
Padre, gracias porque encontramos en tu palabra con gran amor, Señor, cómo tú explicaste todos los eventos que están a distancia nuestra en el futuro todavía, Señor. Pero tan ciertas son tus palabras que están ya a la puerta, están tan cercanos. Dios, permite poner en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, en el mío mismo, Señor, de que tengamos ese deseo renovado, Señor, de poder ser testigos tuyos en este tiempo, sabiendo que tu venida está cerca y sabiendo que regresarás, Señor, para tener un reino milenial, Señor, en esta tierra, en el que vas a restaurar a la nación, a tu pueblo escogido, y Señor, y tendrás cumplimiento de todas las promesas, y estaremos contigo, Señor, en todo ese tiempo. Te damos gracias por tus promesas, por lo que nos has enseñado en tu palabra, en el nombre que es todo, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.